Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el Noticiero Internacional de la Televisión Pública. Una hora en la que vamos a estar hablando de lo que pasa en el mundo. En una semana en la cual vamos a estar hablando de lo que pasa en el mundo en relación con Argentina, a raíz sobre todo de esta denuncia del envío por parte del gobierno en su momento de Mauricio Macri de material antidisturbios, de material de elementos represivos hacia Bolivia. Hola Rulo, hola Yelén. ¿Cómo están? Y un nombre también para la política boliviana también relevante, que es el del comandante Gonzalo Tercedos, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, que sabemos que ocupó un rol central también en esos días turbulentos que terminaron con la presidencia de Evo Morales, que en definitiva después lo vamos a ir analizando con seguramente nuestra entrevistada también, que da cuenta de cómo salió ese avión rumbo a México y el papel también que ocupó durante los días del golpe de Estado en Bolivia. Son hechos recientes, ¿no? Estamos hablando de hechos de fines del año 2019 y pareciera ser que esta vez tocó una revisión muy pronta sobre el tema, y esto tiene que ver con el corto periodo que tuvo ese gobierno de facto de Jeanine Áñez, el regreso del MAS al poder con Luis Arce, y esta denuncia con resonancias en toda la región, no solo en Argentina, está provocando también reacciones en otros países, porque aparecen otros países involucrados en ese golpe. Ecuador, Rulo, también, ¿no? Claro, el caso de Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno, que aparece también involucrado en las denuncias. Si les parece, vamos a empezar, vamos a ir tratando de repasar los diferentes elementos, ¿no? Los diferentes elementos que forman parte de este affair, de este conflicto, de esta situación y de esta denuncia. Vamos a empezar con el origen de todo, que es la carta de Gonzalo Terceros. Ayer lo mencionaba recién, es quien fuera comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, en la cual le agradece a la Cancillería Argentina la recepción de una serie de elementos. En esto uso la frase de la ministra de Seguridad Argentina, de Sabrina Frederick, de elementos que podrían caracterizarse como material policial antitumulto. Esta fue la frase que usó Sabina para definir lo que recibió por parte de Argentina la Fuerza Aérea Boliviana. Un dato interesante, perdón Rulo, de esa nota es el sellito de entrada que vemos arriba de la nota en el extremo derecho, y también la fecha, ¿no? Dos elementos de mesa de entrada, quiero decir, mesa de entrada de la Cancillería, de la Embajada de la República Argentina en Bolivia, algo que también se terminó de confirmar ayer con ese comunicado donde vemos ese registro de que efectivamente ingresó al sistema de la Cancillería Argentina. Precisamente sobre ese dato quería reafirmar. La fecha 13 de noviembre de 2019 es la fecha de esta carta de agradecimiento. Vamos a ver ahora una serie de sucesos que se producen prácticamente en una semana, con pocas horas de diferencia, para entender la secuencia y qué es lo que se está denunciando, ¿no? Vamos a ver ahora, si les parece, la recepción de Cancillería del agradecimiento por parte de la Fuerza Aérea Boliviana. Esto se conoció ayer, es otra carta en esta especie de lenguaje. Es una confirmación, perdón, es una confirmación por parte de la Cancillería Argentina, no es una carta, es una confirmación por parte, ahí está, de la Cancillería Argentina, del sistema interno de Cancillería Argentina, donde dicen efectivamente hemos recibido esta carta en la cual la Fuerza Aérea Boliviana agradece la recepción de este material. Que efectivamente tiene fecha 14 de noviembre, el día posterior. Todas las fechas son consistentes. Claro. Recordemos, la renuncia por la fuerza de Evo Morales fue el día 10 de noviembre del 2019, el 12 asume Jeanine Áñez, y el 13 tenemos la carta esta, y el 14 la confirmación de esta recepción por parte de la Cancillería. Y lo que vamos a ver ahora es la denuncia de Rogelio Maite, el actual canciller de Bolivia, en la cual da a conocer esta carta y que hace público el origen de esta situación. Veamos lo que decía Maite esta semana. El gobierno de Mauricio Macri de la Argentina en 2019 también aportó con equipamiento, con material, precisamente para que se pueda reprimir la protesta social, para poder consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional de Jeanine Áñez. Resaltamos que la Argentina, presidida por Mauricio Macri, le dio a las fuerzas militares que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre de 2019 se lo agradecía
el 15 de noviembre de 2019. 2 días después se producía la masacre de Sacaba. Unos días después, el 19 de noviembre de 2019, se producía la masacre de Sencata. Y unas horas más tarde el presidente argentino Alberto Fernández le envió una carta a su par boliviano Luis Arce pidiéndole disculpas por la situación. De hecho, lo dijo de manera muy clara que sentía dolor y vergüenza por esta noticia y también dijo que le pedía perdón al gobierno de Bolivia y a su pueblo en nombre del pueblo argentino y que se constató, dice Alberto Fernández, que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Y lo mencionó, se refirió a ello como una colaboración decidida por parte del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional del país. Y justamente se refirió a este tema el presidente argentino también en Tucumán y lo decía de esta manera. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el Día de la Hermandad de Bolivia y Argentina anudiciándonos de semejante locura. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. ¡Nunca! Y también se produjeron declaraciones por parte de Evo Morales, expresidente, víctima de este golpe de Estado, a través de Twitter. Dio su posición con respecto a este tema. También, obviamente, condenando los hechos, denunciando estos hechos, haciéndose eco de esta crisis política que se genera. Ahora se entiende por qué Macri negó que el avión que nos llevaba a mí y a Álvaro García Linera aterrizara en Argentina. El gobierno de Macri se involucró en el golpe de Estado enviando material bélico para ayudar a la represión militar y fue el primero en reconocer al régimen de facto, dijo Evo Morales a través de esta cadena de Twitter que sigue diciendo: respetamos al gobierno de Macri por encima de las diferencias políticas porque fue elegido por el voto. No imaginamos que fuese capaz de cometer un delito de lesa humanidad tan abominable como el enviar material bélico a los golpistas para matar al pueblo boliviano indefenso. Y por último, agrega, repetimos, el expresidente Evo Morales a través de Twitter: nos consuela saber que Argentina no es Macri, es su generoso pueblo que lideró la lucha continental por libertad y justicia y es patria solidaria de Alberto Fernández, que salvó la vida de bolivianos, incluida la nuestra, y nos dio refugio frente a la persecución golpista. Gracias, Argentina, firma Evo Morales. Ahora también vamos a ver lo que decía el actual presidente Luis Arce. Esto fue en estas últimas horas en un acto que se hizo en una escuela en Bolivia. Durante el golpe de Estado se negaba que había habido un golpe de Estado en nuestro país y poco a poco y gradualmente van saliendo a la luz documentos, información que describen y relatan quiénes habían estado interviniendo en el golpe de Estado. Lamentamos que un presidente de derecha de Argentina haya estado fomentando el golpe de Estado en nuestro país, hermanas y hermanos. Hemos recibido una carta del actual presidente argentino lamentando que se habían enviado proyectiles y armas, o más bien material bélico, aquí al país, antecitos
antecitos de la asunción del gobierno de facto que ha paralizado las obras en nuestro país. Cada día sale información que revela los detalles del golpe de Estado. Por eso es que, hermanas, hermanos, tenemos que estar más unidos que nunca, defendiendo nuestra democracia y los principios de nuestro Estado plurinacional. Una vez conocida la denuncia formulada por el gobierno boliviano, la ratificación de la denuncia y el pedido de disculpas por parte del gobierno argentino, le tocaba reaccionar al gobierno pasado, al gobierno de Mauricio Macri, en este caso el ex canciller Forí, que dijo que él no tuvo nada que ver, en todo caso que él no se enteró, que no pasó por la Cancillería cuando él estaba a su cargo el envío de armas a la Fuerza Aérea Boliviana. La Cancillería no tuvo ninguna intervención en el envío de ningún tipo de material a mi conocimiento. La posición del gobierno argentino fue seguir los hechos que ocurrían en Bolivia y, como le acabo de decir, el embajador recibió en distintos momentos inmediatos a la salida de Evo Morales de Bolivia instrucciones de recibir a distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales que pedían tener un lugar hasta saber un poco cómo era la evolución de los acontecimientos. Y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al tema y negó esta situación. Lo hizo a través de un posteo en Twitter que podemos ver ahora en pantalla, donde decía, literal, que nunca pasó por sus manos ese pedido y que envió gendarmes a ese país para garantizar y resguardar la seguridad de la embajada, pero que no tiene que ver con justamente haber recibido ese tipo de armamento. Y ahora vamos a ver lo que decía el embajador, ex embajador argentino en Bolivia, me refiero a Normando Álvarez García, que también lo hizo a través de un posteo. Dijo que no hay en su momento, tengo por acá la carta, dice que Gendarmería llegó a Bolivia el 13 de noviembre para dar protección a los funcionarios de la embajada, a los periodistas argentinos agredidos y a los funcionarios bolivianos asilados, y esta fue su misión, que cumplieron permitiendo cuidar a todas las personas que estaban en riesgo la vida. Recordemos que también Normando en su momento dijo que no había golpe de Estado en Bolivia, que esto era la posición del gobierno argentino en ese momento de Mauricio Macri, y que dijo literalmente que él personalmente pensaba otra cosa, pero esta es la decisión del gobierno. Cuando escuchamos al canciller, hacía referencia, al canciller de Bolivia, hacía referencia a dos masacres, Sencata y Sacaba. Esto ocurrió también en los primeros días posteriores al golpe. Esto es el 15 de noviembre y el 19 de noviembre. Acá vamos a repasar qué fueron esos hechos, las consecuencias que tenían. Sacaba en Cochabamba, 11 asesinatos a manos de la policía y de las Fuerzas Armadas, 120 heridos, inclusive algunas referencias dicen que los números fueron mayores. Y en Sencata, esto es en el Alto de La Paz, 11 asesinatos y 78 heridos. Fueron los dos hechos más luctuosos que hubo en esos días posteriores al golpe en el país vecino de Bolivia. Recordemos que eso fue confirmado por la CIDH también en ese viaje que hicieron para tomar testimonio a los familiares de las víctimas. Confirmaron estos datos y que tenía la característica de masacre porque está orientada a un sector particular de la población. Vamos a compartir ahora la presidenta usurpadora de funciones, la presidenta golpista, ha tenido el apoyo internacional de países como Argentina. Y eso se demuestra fehacientemente con información constatada existente en la Fuerza Aérea de Bolivia, así como también la carta de agradecimiento del general Terceros por esa ayuda que se recibe. He traído este documento como prueba de esta mi declaración y pueden ustedes verificar
copia fiel del original que cursa en archivos del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana.